Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Estamos leyendo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que ha presentado a Jesús como un Dios preexistente junto a Dios, lo que significa que Dios no está solo. Por lo menos aquí se ven 2 personas, que es el que ha creado todo cuanto existe, que era la vida, que era la luz, y que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y también se nos habló de un hombre que Dios envió para ser testigo de la luz, pero que él no era la luz. Después se nos habló de Jesús, que se hizo carne y habitó entre los hombres, y Juan dio testimonio de él como preexistente. Después nos encontramos con que los judíos, este término que identifica a las autoridades judías que gobernaban sobre Israel bajo la autoridad que tenían de los romanos. Y estos querían saber quién era realmente Juan, porque se encontraba en la región del río Jordán, en una parte llamada Betania, lugar de ojos de agua, o Bet-Jabara, que significa lugar del paso, por donde la tradición cuenta que llegaron los que habían sido liberados de Egipto, realmente su descendencia después de 40 años, y guiados por Josué entraron allí a la tierra prometida. Allí Juan estaba bautizando y allí lo abordaron estos enviados de los sumos sacerdotes, de los judíos. Estos enviados eran unos sacerdotes encargados de ofrecer sacrificios, otros eran levitas, colaboradores como sacristanes, porteros, miembros del coro y encargados de la guardia. Interrogaron a Juan sobre las posibilidades de quién podía ser el Cristo que todo el mundo está esperando, pero él no aceptó, negó ser el Cristo, el ungido de Dios, el prometido a David. Le interrogaron si él era el Elías, el profeta Elías. Él dijo que no. Elías había sido llevado al cielo en un carro de fuego, y el profeta Malaquías y el libro del Siráside anunciaban que Elías tenía que volver a preparar al pueblo para el juicio final. Y Juan dijo: no lo soy. Le preguntaron si él era el profeta, un profeta prometido al pueblo a través de Moisés después de la revelación de Dios en el monte Sinaí. Y él dijo: no lo soy. Cuando le dice entonces: dinos quién eres, él respondió: soy la voz que clama en el desierto, como lo anunció Isaías, preparando el camino del Señor. Y luego sucedió que estaba Juan bautizando al día siguiente de que lo interrogaron,
Y viniendo Jesús caminando hacia él, Juan declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decir esto significaba que Jesús era el siervo sufriente que tenía que morir para llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad y poder así rescatar a la humanidad para volver a Dios. Allí Jesús es presentado. Juan está dando testimonio de quién es Él, porque les dice que quien lo mandó a Él le dio una información precisa de manera que pudiera identificarlo. Aquel sobre que tú veas que desciende del cielo el Espíritu Santo como una paloma y se posa sobre él, ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Y Juan da testimonio diciendo: yo he visto que el Espíritu Santo descendió sobre él, se posó sobre él, y este es el que va a bautizar con Espíritu Santo, y ratifica su testimonio diciendo: este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan está en el mismo lugar, pero ahora está como maestro. Vienen dos discípulos que están allí, se hacen presentes, y de repente la mirada de Juan enfoca a Jesús que va caminando y dice: y allí el Cordero de Dios. Por segunda vez lo identifica así, y los dos discípulos, al escuchar las palabras de su maestro, van detrás de Jesús. Jesús va caminando y ellos lo siguen. Van detrás de él y de repente Jesús se gira, voltea a verlos porque lo están siguiendo y les pregunta qué buscan. La respuesta de estos dos discípulos de Juan es: Rabí, grande, maestro, pero aquí significa mi maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde pernoctas? ¿Dónde habitas? Y él les dijo: vengan y lo verán. Los invitó a acompañarlo y fueron y vieron en dónde es que él residía en ese tiempo, en esa zona, y durante toda esa jornada permanecieron junto con él. Y no se les olvida la hora en que lo habían seguido. Eran las 4 de la tarde. Y luego se nos cuenta que de estos dos que habían seguido a Jesús, que habían escuchado a su maestro haciéndoles saber que Jesús era el Cordero de Dios, uno de los dos era hermano de Simón Pedro, que se llamaba Andrés. Andrés significa en griego varonil. Y una vez que regresaron de estar con Jesús, se encontró con su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Es interesante ahora interpretar y entender el nombre del hermano de Andrés. Simón significa el que escucha, el que obedece. Escucha a su hermano que habla en plural, diciendo que él y otro por lo menos, porque eran dos los que estaban con Juan, que era su maestro y que les hizo saber que Jesús era el Cordero de Dios, dice: nosotros hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios, al prometido, que es el nuevo David. Y entonces, ¿qué sucede? Que ratifica todo esto que le ha dicho a Simón Pedro y lo lleva a donde está Jesús. Cuando se encuentra ante Jesús, se topa con su mirada y su voz que le dice su nombre: tú eres Simón, tu padre es Juan, y tú en adelante te vas a llamar Kefas, que significa Pedro o roca. Y así
Él les muestra lo que va a suceder en el futuro. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.